Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda sesión de esta primer semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta primer semana estamos abordando la unidad 1, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, es un gusto estar transmitiendo en este espacio abierto para el aprendizaje. Como ya digo, en esta primer semana, segunda sesión, sesión de viernes. Como comenté en la primera semana, eh, esta presentación que estoy compartiendo, en ella sintetizo los principales temas de la semana, amplío otros, y en estas sesiones, tanto la del miércoles como el viernes, pues abordamos, profundizamos a través de esta herramienta, en este caso de Canva. Ahorita, en el orden de la presentación, contextualizamos un poco para recordar qué fue lo que vimos, qué fue lo que hicimos en la sesión anterior. Es muy importante siempre pues contextualizar, ¿verdad? Recordar, partir de ahí. Ese es el orden de cualquier, en una clase, en ese inicio, desarrollo y cierre. En el inicio siempre se contextualiza. Entonces aquí pues no es la excepción. Me gustaría tener estudiantes, compañeros, de manera síncrona para poder compartir en torno a ello. Eh, como saben, esas participaciones pues son tomadas en cuenta al final del módulo. Entonces pues siempre son importantes, suman. Y lo más significativo pues la interacción. La interacción, siempre he dicho que lo más importante de cualquier acto comunicativo es la retroalimentación, ¿sí? Y pues para tener una retroalimentación eh, es importante de un emisor y un receptor. Entonces, bueno, pues estaré aquí al pendiente. Esperemos que alguien se vaya integrando durante el desarrollo de la sesión. Y si no, como he comentado, es parte de las ventajas, es parte de las ventajas que tiene este modelo educativo, que si por alguna situación no te es posible estar de manera síncrona, puedes ver las grabaciones y puedes hacerte estas mismas preguntas que se comparten aquí. Puedes después de la sesión externar tus dudas, tus comentarios, etcétera, como lo comentamos en la sesión anterior, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar entonces con el orden de la presentación. Contextualizamos rápidamente. La semana, bueno, perdón, el miércoles, en esta primer semana, la sesión anterior, la sesión de miércoles, hicimos una introducción. Primeramente me presenté con ustedes, un poco de mi formación profesional, mi experiencia laboral y también de forma personal les compartía algunos gustos. Pues siempre es interesante, siempre es importante saber quién está del otro lado en este caso, pues de la pantalla de esta sesión y pues relacionarnos de una manera pues más cercana. Sí, esa es la finalidad, que tengan mayor confianza en externar dudas, comentarios, participar en los diferentes espacios como en los foros. Sí, entonces esa fue la intención.
Después de ello, les estuve hablando también acerca de, pues, de lo que vemos en este módulo, eh, todo lo referente a a la literatura y a las siete bellas artes, a esta manifestación bella de pensamientos, sentimientos y emociones. Vimos un esquema donde compartíamos acerca de lo que es la literatura. Partimos de ahí, desde esa definición, la definición que nos da la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, de esa definición más básica, para partir de ahí, que nos dice que es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Y continuamos con los géneros y los subgéneros literarios a través de una infografía. Profundizamos, conocimos todo al respecto de los géneros y los subgéneros literarios que comentábamos, pues son las diferentes formas que adquieren los textos literarios, y cada uno de ellos pues con una intención distinta, con un propósito distinto. Hoy vamos a revisar el proceso de lectura. Vamos a revisar esta metodología para poder obtener lo más significativo de un texto, para poder analizarlo correctamente, para poder disfrutar de la lectura, para poder concentrarnos en la lectura. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, lo hemos pensado o hemos escuchado de nosotros mismos, de nuestros hijos, etcétera, ¿no? Que cuando leemos no se nos pega, ¿no? Así decimos, no se nos pega o no comprendí lo que leí. Bueno, eso tiene una razón. Precisamente para ello es el proceso de lectura, eso que vamos a abordar a través de este tema. ¿Cuál es esa metodología? ¿Cuál es esa metodología para poder conocer realmente la intención del texto? Para realmente disfrutarlo. Dicen que a través de una lectura puedo viajar a otras épocas, conocer el arte de otras civilizaciones, en fin. Eh, ¿Cómo hago para ello? Lo vamos a revisar a través de este tema, el proceso de lectura. Veremos también lo que es el contexto de producción. Todas las obras artísticas en general, todo de hecho, todo en la vida tiene un origen, ¿verdad? En el caso de los textos no es la excepción, tienen un origen los textos, surgieron bajo unas circunstancias culturales, económicas, políticas, incluso naturales. Puede ser que una obra surja en medio de una pandemia, eh, o después de una catástrofe ambiental, en fin, y claro que es algo a tomar en cuenta, ya que todos esos sucesos nos marcan y es importante analizar un texto o una situación o un acto comunicativo, porque, pues bueno, a través de la literatura vivimos un acto comunicativo con los escritores, pese a que ya no estén físicamente. Eh, es un acto comunicativo, entonces tenemos que conocer pues el origen, de dónde surgió, cuál es la realidad. No podemos analizar un texto fuera de su espacio. No sería como adecuado. No logramos realmente analizarlo de manera adecuada, de manera correcta. Entonces, por ahí, escuchando a un podcast
de creativo. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado o ha visto este podcast de creativo en alguna de sus entrevistas. Pues comparte eso, ¿no? Que no es posible o no es justo eh, juzgar al yo del presente con la sabiduría que teníamos en el pasado o la falta de. Entonces, un texto exactamente lo mismo. No podemos sacarlo de su origen, de su contexto, y situarlo en el de nosotros sin tomar en cuenta ese origen, porque el análisis pues va a estar muy desfasado. Es otra realidad bajo la cual surgió. Entonces, sumamente importante el contexto de producción. De igual manera, lo relacionado al autor, también bajo qué circunstancias, cómo se encontraba el autor, qué edad tenía, en fin, si pertenecía a algún movimiento literario, filosófico, si estaba pasando por alguna situación en específico, por ejemplo, alguna ruptura amorosa. Claro que ese tipo de eventos en nuestras vidas son muy significativos, muy importantes, nos marcan también. Y los artistas, pues obviamente si en ese momento están creando alguna obra literaria, algo de arte, está ese tinte de esa situación vivida, ¿verdad? O incluso justo esa ruptura amorosa es la que da origen a la creación de algún poema, de alguna novela, de alguna pintura, de alguna escultura, en fin, ¿sí? Fondo y forma, ya decíamos dos elementos que son muy importantes, que siempre los vamos a estar escuchando, fondo y forma, para cuando hacemos el análisis pues de cualquier obra, no solamente la literaria. Fondo y forma, fondo interior, forma exterior. Elementos de análisis en las obras literarias. Para justo en esta semana estamos haciendo el análisis de varios textos, narrativo, poético y dramático, de los tres géneros que ya vimos a profundidad en la semana anterior, perdón, en la sesión anterior. Eh, Estos elementos de análisis son todos los componentes de la obra, todos sus elementos tanto de fondo como de forma. ¿Sí? Entonces es importante conocer qué significa cada uno de ellos, cuál es su función dentro de una obra literaria. El lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo, dos tipos de lenguaje muy distintos. Por un lado, el lenguaje denotativo, por ejemplo, este que estoy utilizando en este momento, este lenguaje preciso, objetivo, y el lenguaje connotativo, que es el figurado, es el artístico, es el propio de las obras literarias. Bueno, pues vamos a estudiar más a fondo el lenguaje connotativo, ya que es la principal herramienta que tiene el escritor para crear su arte por medio de la palabra. Es decir, el lenguaje connotativo es el pincel del pintor y el lienzo donde va a crear su arte. El poeta, el escritor en general, utiliza el lenguaje connotativo, las figuras literarias. Las figuras literarias o figuras retóricas son ejemplos del lenguaje connotativo. La metáfora, la comparación, el hipérbole, el oxímoron, antítesis, paradoja, en fin, símil, comparación. Bueno, muchas otras figuras literarias más que de hecho vamos a compartir en un esquema que les voy a presentar a continuación para profundizar aún más en este tema. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos querido
crear poesía, a lo mejor escribir algo bello, pero a veces pues no tenemos los recursos necesarios para ello. Entonces, el suficiente bagaje, eh, pues en este caso del lenguaje, para poder eh, crear, manifestar esos sentimientos, esos pensamientos de una manera estética. Bueno, pues este esquema tiene la intención de servir para ello, además de obviamente para las actividades que se tienen en esta y en próximas semanas en este nuestro módulo 4 textos y visiones del mundo. Por último, dudas y comentarios, alguna situación que yo haya detectado en las actividades que se está haciendo de manera correcta, bueno, pues lo realzaré para que se siga tomando en cuenta. Y si ha habido algunas áreas de oportunidad, pues también las mencionaré, pues para tratar de no caer en ellas, ya que, pues bueno, como saben, evaluamos en torno a la rúbrica y bueno, pues se tiene que cumplir con ello para obtener una mejor nota. Entonces, dicho esto, continuamos. Proceso de lectura. Fíjense bien, si se han dado cuenta desde nuestra primer sesión, eh, siempre tengo música clásica, Mozart, Beethoven, en fin, música para leer y concentrarnos. Esto favorece precisamente a ello, a la concentración. Hablo de música porque vamos a ver las tres etapas del proceso de lectura. ¿Qué hacemos antes de leer? ¿Qué hacemos cuando estamos leyendo? ¿Y qué hacemos después de haber leído? Poslectura. En esta primera etapa, en la prelectura, bueno, primeramente es importante que lleves una agenda. Lo ideal es leer a lo largo de la semana, pero bueno, ¿qué tal que alguien solamente, vamos a poner un ejemplo, este, solamente puede leer 2 días durante la semana? Perfecto, está bien, ubícalos. Ubica qué días tú puedes leer. ¿Por qué? Pues por tu trabajo, por diferentes compromisos que tienes. Está bien. Si eso es en el momento que se puede, está bien. El chiste es que no vaya a interferir con alguna otra actividad, porque luego eso nos complica. ¿Qué pasa? ¿Por qué no comprendemos cuando leemos? Porque traemos varios pendientes. Queremos leer y traemos el pendiente de infinidad de cosas, ya cada quien reflexione al respecto, infinidad, pero por eso digo la agenda y la planeación. En esos días o en ese día, a tal hora, solamente tengo tiempo para la lectura. Voy a disfrutar de la lectura. ¿Cómo voy a disfrutar de la lectura? Lo que les comentaba, hay que darle alimento a los 5 sentidos. Al oído tenemos algo de música ambiental, música clásica, música para leer y concentrarse. Para el gusto nos estamos tomando una taza de té, una taza de café, un vaso de agua. Para el olfato puedes poner algún difusor, puedes prender algún incienso, que sea un momento agradable, sí, que sea algo realmente que le estás dando alimento a tus 5 sentidos. ¿Qué pasa cuando vivimos experiencias? Las experiencias que vivimos se nos olvidan, no, ¿verdad? Ya sean positivas o entre comillas negativas, ninguna experiencia se nos olvida. ¿Cómo tengo que leer? ¿Cómo tengo que estudiar? Viviendo una experiencia. ¿Cómo es eso? Poniendo los 5 sentidos, como ya te comento. Poniendo los 5 sentidos al momento de la lectura, incluso de la lectura de la lectura que surge a partir del análisis de los recursos de la semana. Es algo que voy a disfrutar.
estoy disfrutando de un cafecito, de un tecito, es en un buen horario, porque imagínense también, querer leer a las 10, 11, 12 de la noche, a veces, este, pues solo así se puede, pero no va a ser lo mismo nuestro nivel de energía que leamos a las 5, 6 de la tarde, por muchos, 7, ¿verdad? Entonces, o que queramos leer, no sé, acostados en cama, descansando, ¿no? Porque el cuerpo ya lo que quiere ahí más, la naturaleza es descansar. Entonces tenemos que tener un espacio adecuado, un horario adecuado, disfrutar de ese momento. Todo esto es parte de la planeación, parte de la prelectura. Antes de leer, estoy preparando mi lectura, eh, que es todo lo referente a leer en un espacio adecuado. Si tienes algún jardín, si tienes algún espacio eh, en específico, creado justo para ello, algún pequeño estudio, donde sea, pero sí es importante que sea un lugar adecuado, que esté agradable a la vista. eh, y después de que ya organizamos todo esto, ahora sí vamos un poco más a detalle con la obra. Hay dos tipos de lectura. Lectura, bueno, hay muchos tipos, pero principalmente aquí referimos a la lectura exploratoria y a la lectura de investigación. En esta prelectura hacemos una lectura global, ¿sí? Para una lectura exploratoria, perdón, para poder revisar de manera general, primeramente, qué tipo de texto es, porque ya veíamos en la sesión anterior, si es un texto narrativo, va a tenerla, sé que me van a contar una historia. Si es un texto poético, entonces aquí va a prevalecer la belleza de la palabra, las figuras literarias. Si veo que solo son diálogos, es una obra dramática, es un guión teatral, tiene la intención de representar un episodio de la vida cotidiana. Entonces, ya de antemano tengo una idea. Veo de cuántos capítulos consta, qué tipo de texto es literario, es periodístico, es argumentativo, es informativo, es pedagógico, bueno, qué tipo de texto es. Todo esto lo ubicamos previamente, sin lugar a duda, quién es el autor. ¿Quién es el autor de este texto? Investigar un poco acerca del autor, investigar un poco acerca de la obra. Todo ello haz de cuenta que estás preparando un camino, estás ubicándote en una realidad para, lo que explicaba hace un momento, poder analizar esa obra o esa situación, ese evento, que es la obra en realidad, donde sucedió, porque si lo sacamos de su origen, nuestra interpretación pues va a ser muy alejada a lo que el autor en realidad quiso transmitir. Entonces, todo lo referente, si es por ejemplo un texto informativo, un texto argumentativo, en fin, eh, por el título, ¿de qué creo que trate este texto? ¿O qué sé yo al respecto? Todo esto es parte de la planeación. ¿Sí? Por ejemplo, hoy con mis estudiantes del aula presencial, justo tenemos el día de lectura de café cuando estamos revisando los cuadernos para, para revisar pues firmas y todos los trabajos, porque ya vamos a evaluar primer periodo. Realizamos este tipo de lectura. Se llevan su café, su té, su agua, algún dulce, una paleta, en fin, y pongo de fondo música clásica, como lo que estamos escuchando en este momento de fondo. Eh, pues es una experiencia muy grata, realmente. Eh, y más cuando nos damos cuenta, sé que hay muchos que puedan decir es que yo no practico tanto la lectura o es que no me gusta la lectura. Justo lo que estoy tratando de hacer
con esto que les comento en esta etapa previa es sensibilizarte, que realmente disfrutes de la lectura. Creo que a veces no disfrutamos de la lectura porque no organizamos el tiempo, tenemos muchos pendientes y cuando vamos a leer estamos pensando en un montón de pendientes que tenemos porque no lo planeamos, no lo preparamos. Porque en ese momento tengo hambre, tengo sueño, eh, no estoy a gusto, no estoy cómodo, no estoy cómoda. Pero en cambio, si ese momento de lectura va a ser algo tan placentero como estar disfrutando de algo, música, estar bebiendo algo agradable, en fin, oliendo algo rico como un incienso, un difusor de aroma, en fin, que huela a que sea un espacio limpio, agradable, armonioso. Claro que todo eso impacta. Eh, es una técnica de estudio incluso para con nuestros hijos, para nosotros mismos cuando queremos estudiar. Definitivamente hay una diferencia de estudiar en un espacio agradable, armónico a la vista, porque pues somos energía finalmente, ¿no? A estudiar o querer trabajar en un espacio todo desordenado, televisor prendido, contestando mensajes en el celular. En esa hora de lectura, en ese momento que se le asignó a la lectura, está el celular apagado, estamos únicamente concentrados en la lectura. Después, ya al momento de leer, ¿qué hacemos en la lectura? Ir imaginando ese lugar, cómo era ese castillo, cómo eran esos personajes físicamente, interiormente. Sentir todas las sensaciones, transportarme, poner los 5 sentidos al momento de la lectura. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues como ya decía, ¿no? Van de la mano. Con mi prelectura puedo hacer una lectura de mayor concentración. También subrayar en una segunda lectura las ideas, cuál es la introducción, cuál es o el inicio, cuál es el desarrollo, el clima y el desenlace, cuáles son las ideas más importantes o las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias. Todo esto hacemos al momento de la lectura. Pero primero yo siempre sugiero que mínimo sean 2 lecturas eh, analíticas, mínimo 2. La primera de disfrutarla completamente, simplemente disfrutarla, y una segunda de localización de su estructura y de las ideas principales y secundarias. Por último, siempre que leas, escribe algo, crea algo, un reporte de lectura, una síntesis, un resumen, una paráfrasis, cualquier tipo de esquema, mapa conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico, un listado de ideas, un listado de palabras clave, un dibujo, también puede ser un dibujo, ¿sí? Entonces, el chiste es que plasmemos algo, que escribamos algo. Por eso incluso también eso retomando nuevamente a los estudiantes en el aula presencial cuando a veces no, pues no quieren anotar. Les comparto esa parte, refiero al proceso de lectura, es lo mismo. Cuando estamos escuchando una clase, una sesión, de alguna manera es un acto comunicativo, de alguna manera estamos leyendo, estamos aprendiendo y para que eso realmente no se nos olvide, ¿qué hacemos? Lo plasmamos, vamos tomando nuestras notas, nuestras palabras clave, nuestras ideas principales, en fin. Fíjense entonces cómo existe un proceso para realmente obtener lo mejor de la lectura. Sí, quizá nosotros naturalmente lo que hacíamos, pues tal cual, directo, me pongo a leer, pero sin una preparación, sin una planeación, sin organizarme. Sí, entonces, este es uno de los temas más importantes porque
pues te va a acompañar el resto de tus módulos aquí en Prepa en Línea CEP y el resto de tu vida, porque siempre vamos a leer, siempre. Es una de las dos principales formas de adquirir conocimiento, como viajando y leyendo. A través de la lectura también podemos viajar. Entonces espero que haya quedado un poco más claro esta cuestión del proceso de lectura. Contexto del autor. El contexto del autor. El contexto del autor es esa realidad que vive el autor cuando crea él su obra. Alude a la instancia en que una obra es producida o, en otros términos, escrita. Es la situación global en la que se encuentra el autor. ¿Qué edad tiene? La madurez, el género, el oficio, la situación familiar, el estado civil, experiencias determinantes de vida. ¿Sí? Alguien dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver conocer la edad en la que un autor creó su obra? Pues miren, simplemente pensamos nosotros igual que cuando éramos adolescentes. Definitivamente no. Y un autor igual, dependiendo de su edad, dependiendo de su madurez, es que vamos a entender por qué se expresa como se expresa, por qué es tan romántico y soñador, por qué le da tanto predominio a las emociones sobre la razón. Y luego pasa el tiempo y cambiamos, ¿no? Es como más fuerte el predominio de la razón sobre el sentimiento, que bueno, creo que el equilibrio es lo correcto, pero bueno, todo eso habla de nosotros. Es como, por ejemplo, si ustedes, si para poder saber, si quisiéramos emitir una opinión de alguna persona que conocemos, pues tenemos que conocer todos esos datos para poder interpretar mejor a esa persona, saber realmente cómo piensa, cómo es, por qué actúa como actúa. Al no conocer todos esos datos, pues nuestra interpretación va a ser muy desatinada definitivamente. Entonces, también obviamente factores sociales son parte del contexto del autor, la época histórica, las ideologías que permanecían en ese tiempo, las visiones que había en la época, características económicas, políticas, sociales, culturales, en fin, ¿sí? Todo ese tipo, todas esas características nos ayudan, son más datos para poder leer realmente eh, esa obra, para poder realmente entender cuál fue el propósito, cuál fue la intención de este autor con su obra. Vemos, por ejemplo, aquí en torno a este extraordinario escritor, ¿no? Antoine de Saint-Exupéry, el creador, el escritor de esta maravillosa obra, El Principito. Un ejemplo de cómo sería el contexto del autor. Ojo, porque a veces hay errores en torno al contexto del autor y al contexto de la obra, ¿sí? Entonces, el contexto del autor únicamente se centra en el autor y el contexto de la obra en la obra. Veamos. Ejemplo de contexto del autor, en este caso de Antoine de Saint. Francés nacido en 1900, ya consolidado escritor, merecedor de varios premios de literatura y piloto militar al momento de estallar la Segunda Guerra Mundial, huye de Francia ocupada por los alemanes en 1940 y llega a Estados Unidos con la intención de cumplir su misión personal de convencer al gobierno estadounidense de declararle la guerra a los nazis.
Una vez establecido en Estados Unidos bajo un estado de salud deficiente y una crisis personal aún peor, en una gran mansión de Long Island y por una insistencia de una de las esposas de sus editores, Elizabeth Reynal, Antoine de Saint se dedica por completo a la creación e ilustración del Principito. Puntos suspensivos, ¿no? Ahí sigue. Todo lo referente a cuando el autor creó la obra, ¿sí? Los datos del autor lo más cercanos en contexto a la obra misma. Vamos ahora al contexto de la obra. Es exactamente lo mismo, pero ahora enfocado precisamente a la obra. Es el entorno o el espacio que sirve de marco para entender un determinado episodio. Adquieren gran importancia las circunstancias, ¿sí? Estas circunstancias, ¿cuáles son estas circunstancias que vamos a considerar para hacer este análisis de las obras literarias? Circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas. Todo ello es lo que entendemos como contexto social del poema, contexto social de la obra, ¿sí? En un texto literario, bueno, generalmente hay marcas discursivas que nos revelan el contexto de la obra. Se habla de revolución, se habla de algún siglo, el tiempo nos ayuda a referir acontecimientos en específico, el lenguaje utilizado, en fin, ¿sí? Nosotros como seres humanos somos entes sociales, no vivimos aislados y nuestro desarrollo pues depende en gran medida pues de los vínculos que establecemos con nuestro entorno, ¿verdad? Eh, la cultura en la que crecimos, en la escuela en la que estuvimos, quiénes fueron nuestros padres, qué experiencias vivimos en las diferentes etapas de nuestra vida, pues todo ello nos va formando, ¿sí? Entonces, pues para poder conocernos más a nosotros mismos y conocer a los demás, necesitamos conocer, pues, los contextos, ¿sí? En el caso de una obra, en el caso de un autor, pues no es la excepción, ya que, pues, por ejemplo, los poetas, pues son seres muy sensibles y el contexto social en el cual nace su obra, pues es determinante para realmente poder interpretarla de una forma correcta, de una forma adecuada. Veamos un ejemplo de contexto social de la obra, igual en torno al Principito, publicado en Francia luego de su liberación y considerado ya en el siglo XX como uno de los mejores libros dentro de ese país. Desde entonces, El Principito fue y es uno de los libros más leídos, traducidos y vendidos en el mundo. Fíjense, aquí no estoy hablando nada del autor, es de la obra. Desde su primera publicación, ha sido recibido positivamente por parte de los lectores, por lo que se ha reformulado muchísimas veces en distintas versiones y adaptado a varios soportes artísticos como musicales, obras de teatro, canciones, películas, en fin. Sin embargo, bueno, puntos suspensivos ahí. Esto es contexto de la obra, todo lo que podamos saber de la obra dentro de su proceso de creación y de nacimiento también. Elementos de análisis. Justo en esta semana estamos analizando textos literarios, ya decíamos, ahora que ya vimos los tres géneros de la literatura universal, ¿verdad? Estamos analizando tres textos, pues uno narrativo, uno poético y uno dramático, ¿sí? Entonces, analizamos estos elementos para poder, valga la redundancia, analizar, interpretar un texto de manera profunda, necesitamos conocer todos estos elementos. Entonces,
En este caso, los que vamos a referir son elementos de fondo, de interior. El argumento. ¿Qué es el argumento? Una síntesis, un resumen general de lo que trata la obra. ¿Cómo podemos conocer al argumento haciéndonos la pregunta? ¿Qué sucede en la obra? Ah, pues es un personaje que pierde a un ser querido y a partir de esa pérdida logra conocerse más y mejor y potencia y lleva su vida a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, ese es eh, un argumento, es de lo que trata una obra. En este caso, el argumento, el tema de esa misma historia, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ese sería un tema. ¿Qué es el tema? La idea central, la idea principal. Y podemos ubicar el tema haciéndonos la pregunta, ¿cuál es la idea central? La acción. La acción son los diferentes hechos que suceden en una obra y se agrupan en tres momentos. Tres momentos. Es exposición, nudo y desenlace. Claro que en una obra literaria hay muchísimas acciones, pero cuando analizamos un texto, cuando se nos pregunta cuál es la acción, tenemos que ubicar principalmente en torno a su estructura, es decir, qué pasa al inicio, qué pasa en el desarrollo y qué pasa en el desenlace. Tres acciones concretas, les decía, hay muchísimas acciones en una historia, claramente, pero no las vamos a contar todas. Nada más mencionamos esas tres que ya les comparto. En cuanto al tiempo, el tiempo es la duración en la que se presentan los hechos. Puede ser objetivo o cronológico. Bueno, primeramente, hay dos tipos de tiempo, tiempo externo, tiempo interno. Tiempo externo, la época donde surgió esa obra, el año, el día, el siglo, etcétera, ¿sí? Tiempo externo. Tiempo interno, el tiempo que ocurre dentro de la historia. Puede ser un tiempo objetivo cronológico, si literalmente ahí nos dicen, fue un 22 de septiembre del 2023, una fría noche, en fin, puntos suspensivos. Nos está describiendo literalmente los días, las fechas, tal cual. Hablamos de un tiempo subjetivo o psicológico cuando no se dice nada explícitamente, solamente ese tiempo ocurre dentro de la mente de los personajes, que por lo regular las obras del género poético, del género lírico, eh, en ese tipo de obras encontramos este tiempo. El espacio, igual, hay dos tipos de espacio, espacio externo y espacio interno. Espacio externo, ¿dónde se crea la obra? ¿En qué ciudad? ¿Sí? ¿En qué espacio literalmente? ¿En qué lugar? Y el espacio interno es donde ocurre la historia, en un castillo, en una ciudad, en un bosque, en un lago, en una casa, en fin, ¿sí? Los personajes, ¿quiénes son los personajes? Esos seres como tú, como yo, con características físicas y con características emocionales y psicológicas, y que se categorizan de acuerdo a su participación dentro de la historia. Tenemos personajes principales, que son aquellos que a través de ellos gira la historia, ¿sí?
Y los personajes secundarios pues tienen menos participación. Su función principalmente es ayudar a que la historia continúe para que los protagonistas y los antagonistas logren su cometido, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a estos elementos de análisis. Y les comparto aquí algunos ejemplos de cómo se realizan estos análisis, que ya los están haciendo, de estas obras literarias, de estas actividades de la semana, pero pues para que se ubiquen por si hay alguna duda, en este caso un análisis literario de Romeo y Julieta, hablamos del contexto del autor, ¿sí? Es una de las obras más relevantes de este gran dramaturgo inglés, William Shakespeare, nacido en 1564 y muerto en 1616, considerado como el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más notables de la literatura universal. Ese es el contexto del autor, ¿verdad? Eh, Ahora el argumento en torno a esta obra. Romeo y Julieta pertenecen a dos familias que se odian a muerte, pero al verse se enamoran y comienzan un romance lleno de dificultades debido a una serie de sucesos desafortunados y mortales que obligan a Romeo a huir de la ciudad luego de casarse en secreto con Julieta. Puntos suspensivos. ¿Sí? Personajes, Teobaldo y Fray Lorenzo, los secundarios, el conde de París, padres Capuleto y padres Montesco, el príncipe de Verona, en fin, ¿sí? En torno a la estructura, acciones, ¿sí? Esto sería la acción. Precisamente, la pieza teatral está dividida en 5 actos. Inicialmente se desarrolla como una comedia hasta las muertes de Mercurio y Teobaldo, donde la obra da un giro a la tragedia. Junto a la trama principal se desarrollan historias secundarias, en fin. Esto es parte de esa estructura, ¿sí? El tiempo se ubica cronológicamente en la segunda mitad del siglo XV, principalmente en la ciudad de Verona. Sí, la acción transcurre en unos 4 meses. Lenguaje denotativo y lenguaje connotativo. Ya te decía, el lenguaje denotativo es el lenguaje objetivo, el lenguaje preciso, el lenguaje claro, específico. Pero tenemos otro tipo de lenguaje, el lenguaje artístico o el lenguaje connotativo, que es el que se utiliza en el arte, el lenguaje connotativo. Veamos algunos ejemplos para que nos quede más claro. Utilicemos el término corazón de manera denotativa, de manera clara. El corazón es un órgano muscular que bombea sangre. Literalmente eso es el corazón. Pero también de manera figurada, de manera connotativa, podremos decir que el corazón es amor. Literalmente el corazón es amor. No. De hecho, las emociones se dan en el estómago, fíjense. ¿Sí? Entonces, es el lenguaje figurado. ¿Sí? Ahora analicemos el término la lluvia. Pongamos este ejemplo de manera denotativa y de manera connotativa. De manera denotativa, la lluvia caía abundantemente, literalmente, ¿verdad? Es de manera denotativa. Y ahora, la lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza. Literalmente, no, es de manera figurada, de manera artística. Si se fijan, la mayoría de textos literarios que han leído esta semana utilizan este tipo de lenguaje. ¿Por qué? Porque el arte es una manifestación de emociones, de sentimientos, de manera bella, de manera creativa. Entonces,
Así como el pintor utiliza su pintura, su lienzo y pinta ahí utilizando los colores y las formas de manera creativa, por eso es arte, los escritores deben de ser creativos. ¿Cuál es su principal herramienta? La palabra. Deben de ser creativos con la palabra. Entonces, lo vemos manifestado aquí. La lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza. Lo que nos está diciendo es que estaba tan triste que lloraba bastante o que lloraba mucho, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo. En cuanto al término, la estrella, de manera denotativa, de manera real, las estrellas son astros que poseen luz propia. De manera connotativa, las estrellas de sus ojos iluminaban el firmamento. Literalmente, pues sabemos que no se puede que alguien ilumine con los ojos. Está diciendo, está dando a entender que tenía unos ojos muy bellos, muy brillantes. Eh, Fíjense cómo el lenguaje connotativo nos lleva a desarrollar la imaginación. Por eso predominan las figuras, las imágenes mentales o también conocidas como imágenes sensibles. En cuanto al término la luz es una energía electromagnética que puede ser percibida visualmente. De manera figurada, utilizando el término la luz de la inteligencia humana. Literalmente, la inteligencia humana pues no es luz, literalmente no. En sentido figurado, entendemos pues que es algo energético, que el conocimiento, la inteligencia ilumina a los demás, les da sabiduría. Bueno, fíjense todo lo que le podemos sacar aquí. Este tipo de lenguaje, cuando lo utilizamos, realza el pensamiento, realza la imaginación, desarrolla, potencia la imaginación. Y entonces las figuras retóricas o figuras literarias son ejemplos de lenguaje connotativo. Por ejemplo, tenemos a las metáforas. ¿Qué es una metáfora? Se aplica el nombre de un objeto con otro con el que se observa alguna analogía o semejanza. Ejemplo, su nombre es Dulcinea, sus cabellos son oro. Esto es una metáfora porque está comparando los cabellos con el oro. Quiere decir que era de cabello rubio, ¿verdad? Su frente campos elíseos, muy, así como suaves, muy esplendorosos. Sus cejas como arcos de cielo, bueno, no, sin el cómo, porque si fuera el cómo sería una comparación. Sus ojos soles, unos ojos muy grandes, brillantes, ¿verdad? Sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas, sus dientes muy blancos. Esos son las metáforas. Otro ejemplo de lenguaje connotativo es el hipérbole. ¿Qué es un hipérbole? Una exageración. Por ejemplo, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. ¿Sí? ¿Literalmente puede doler el aliento? No, ¿verdad? Es una exageración. Un ejemplo de hipérbole así cotidiana, eres más lento que una tortuga. Es una exageración, ¿sí? De tanto llanto mío las piedras se harán blandas. Qué exageración, ¿verdad? Son ejemplos de figuras literarias. Oxímoron son cuando se utilizan términos de significado contradictorio. Por ejemplo, sol y noche son contradictorios, pero estos evocan a la profundidad de un pensamiento. Recuerda que lo que busca el escritor es ser creativo al momento de transmitir ese pensamiento, esa emoción, ¿sí? Entonces,
Eh, por ejemplo, sol de medianoche es un oxímoron, pues, puesto que sol y medianoche son compuestos opuestos. Cuando decimos calma tensa, es un oxímoron. La palabra altibajo son oxímoron. Muerto viviente, agridulce, de todo un poco, ángeles del infierno, pequeño gran hombre, menos es más. La comparación o el símil es muy similar a la metáfora. La diferencia es que la comparación literalmente lleva el cómo, ¿sí? Veamos. Sus manos son suaves como el terciopelo. Es una comparación porque está utilizando el cómo, pero si decimos sus manos de terciopelo, eso es una metáfora, porque aunque también está haciendo una comparación, no lo hace literal. Entonces, la comparación es lo mismo que una metáfora, pero la comparación literalmente lleva el cómo. Eres duro como el acero, es una comparación, ¿sí? Tus ojos de esmeralda, ¿qué es? A ver, díganme, piénsenle, ahorita que estén viendo ahora que vean la grabación de la sesión. Si yo digo, tus ojos de esmeralda, ¿qué es? ¿Una metáfora o es una comparación? Es una metáfora, ¿verdad? Porque no lleva el cómo. Pero si digo, tus ojos son como dos esmeraldas, eso es una comparación, ¿sí? Fíjense bien, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión, pero quiero compartirles, por último, antes de terminar con nuestra sesión, quiero compartirles este recurso que les va a servir de mucha ayuda para conocer más acerca de este tema, que es el lenguaje connotativo, las figuras retóricas o las figuras literarias. Fíjense cómo les voy a aquí explicar un poco más. De rojo están los tipos de figuras literarias que hay, su clasificación. Hay figuras de dicción, hay figuras de pensamiento, que a su vez se dividen en descriptivas, lógicas y patéticas, por eso está aquí la llave, señalándolas. Figuras fónicas y los tropos, ¿sí? En mayúsculas está el nombre de la figura, su definición y de azul un ejemplo, para que puedas conocer más de cada una de ellas. Ya comentábamos las 4 principales que se nos sugieren en el módulo, pero yo te quiero compartir este esquema, pues para que conozcas mucho más de este tema, porque las vas a utilizar en actividades que se te pide y pues que tengas más de dónde echar mano, no solamente de las que ya comentábamos, ¿sí? Entonces, tenemos figuras de dicción, hiperbatón. ¿Qué es un hiperbatón? Alterar el orden normal de los elementos de una frase. Fíjense, de verdes sauces hay una espesura. ¿Cómo diríamos normalmente? Hay una espesura de verdes sauces. Le cambiamos el orden y a poco no suena más poético. Bueno, cuando alteramos el orden, eso es un hiperbatón. Así, cada una de las figuras literarias viene su definición y un ejemplo. ¿Sí? Si quieres profundizar en alguna de ellas o alguna que no te haya quedado claro, pues me puedes preguntar y con gusto las podemos retomar. Te puedo explicar la que gustes, pero con los ejemplos es muy fácil de entenderlas. ¿Sale? Con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. Si surgió alguna duda, algún comentario al momento en el que veas la grabación de la sesión, bueno, pues adelante, quedo pendiente, puedes externarlo por medio de la plataforma, por medio del mensajero y daré respuesta a cualquier inquietud.
Un gusto estar con ustedes en esta segunda sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Cierro con esta frase, creo que vale la pena leer porque los libros ocultan países maravillosos que ignoramos, contienen experiencias que no hemos vivido jamás. Uno es indudablemente más rico después de la lectura. Adolfo Casares. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Saludos.